El gobierno puso fin esta semana a la emergencia sanitaria después de 2 años y 17 días. De a poco, algunos servicios van recuperando su normalidad, aunque, lamentablemente, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, miles de personas se siguen alimentando en las ollas populares. Estas ollas que fueron fundamentales durante la pandemia, alimentando a miles de personas que sufrieron fuertemente la crisis económica y social que provocó esta pandemia. Pero estas ollas siguen funcionando al día de hoy. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué apoyo tienen? ¿Cuál es el aporte de los vecinos y las vecinas en esta situación? Bueno, de todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el Lado B. La crisis económica y social que desató la pandemia llevó a que miles de personas perdieran su trabajo y otras quedaran en seguro de paro. Eso, sumado a la pérdida de salario real y el aumento de precios de la canasta básica, llevaron a que la economía de los hogares se viera afectada. Ante esta situación, la solidaridad se transformó en protagonista. Automáticamente, cientos de ollas populares se instalaron para alimentar a miles de personas. Este lunes, el gobierno anunció el fin de la emergencia sanitaria. Sin embargo, las ollas populares siguen funcionando y continúan reclamando el apoyo estatal. Por ejemplo, un relevamiento de la Intendencia de Montevideo publicado en noviembre del año pasado señaló que en la capital funcionan 346 ollas y merenderos. En los municipios A, en el oeste, y D, en el noreste de Montevideo, se encontraron la mayor cantidad de ollas y merenderos, 69 iniciativas en cada uno. La mayoría de las ollas y merenderos trabaja unida a una red que las agrupa, aunque un porcentaje alto, un 41,9%, declaró no tener red. Entre los que sí se sostienen en el colectivo, las redes más mencionadas fueron Uruguay Adelante, Coordinadora Solidaria Villa Española, Galpón de Corrales y 2 redes del Cerro que representan 6,9% de las ollas y merenderos relevados. En cuanto al funcionamiento de las ollas, el relevamiento indicó que 61% son ollas populares que entregan solo almuerzos y o cenas, mientras que casi 20% funcionan como olla y merendero, es decir, que además de una de las comidas principales, entregan desayuno o merienda. La comida que llega a las ollas viene de 5 principales fuentes: vecinos y vecinas, las propias redes u otras ollas y merenderos, el gobierno departamental, pequeños comercios y el gobierno municipal. La principal dificultad que atraviesan se relaciona con los alimentos. La falta de comida es la mayor preocupación en 8 de cada 10 iniciativas. Por otra parte, también señalaron la falta de energía en 5 de cada 10 centros y la falta de utensilios de cocina en 4 de cada 10. En relación a los alimentos, lo que más necesitan son carnes, seguido por pulpa de tomate y o salsas. En tercer lugar, lentejas. En cuarto lugar se ubica la demanda de verduras y en quinto lugar, el arroz. En relación a quienes llevan adelante las ollas, se encontró que hay 2.197 personas trabajando en las iniciativas y en su gran mayoría son mujeres las que encabezan los proyectos. Lo veíamos en el tape, lo vemos a diario, que la solidaridad está presente. Hay cientos de ollas que siguen funcionando. Alcanza con recorrer Montevideo, no hay que recorrer mucho, es fácil encontrarse con esta realidad en unos cuantos barrios de la capital. Y como les decía, la solidaridad está presente al día de hoy. Y hoy tenemos en piso un invitado que viene haciendo mucho desde hace tiempo por eso, por tratar de ayudar a los que más lo necesitan, pero además también fusionando la cultura. Y ya vamos a ver por qué, porque nos acompaña Jorge Artola, que es librero, es responsable de la librería Diomedes, y desde hace tiempo, además de vender libros, los presta, los regala, pero además ofrece viandas de comida, canastas con productos básicos para aquellas personas que lo necesitan. Jorge, es un gusto tenerte aquí en Lado B. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa que, además de, como decía yo, de vender libros, de acercar libros, en un momento vos tomaste la decisión de decir, bueno, vamos a darle comida a aquellas personas que lo necesitan? A la semana del inicio de la pandemia, con un colectivo en aquel momento bastante pequeño, fue claramente visible que iba a ser una situación realmente muy dura, no solamente para la población en genérico, sino especialmente para los sectores que tenían trabajos informales. Cuentapropistas, changuistas, el cuidador de autos. En la zona que nosotros trabajamos había decenas. Cuando se cortó la economía, se detuvo la economía en marzo hace 2 años, fue rotundamente claro de que iba a haber una necesidad imperiosa.
comenzamos a hacer una forma relativamente artesanal, jamás habíamos hecho proyectos de estas características, comida caliente con algunos criterios, que mucho más que los bromatológicos y los proteínicos, fueron más ideológicos. Nunca, jamás le preguntamos ni la religión, ni el partido que vota a una persona, ni por qué estaba en la situación de fragilidad que estaba, y a su vez, a las personas que ayudaban, nunca, jamás le preguntábamos lo mismo. Se trató de mantener un proyecto rotundamente laico, apolítico, y que realmente trasuntara lo que tú habías dicho al principio, la solidaridad innata de los uruguayos. La situación era extremadamente crítica, comenzamos a hacerlo de una forma incipiente, comenzó a crecer tanto la demanda como, de alguna forma, los apoyos. Llegamos a tener más de prácticamente 200 personas en la línea esperando la comida. Y a partir de ahí comenzó a vislumbrarse de que ahí estamos llegando a un primer segmento de personas en situación de necesidad. La gente que estaba en situación más flagrante, gente que estaba básicamente en situación de calle o muy cercana a situación de calle, gente viviendo en inquilinatos, en pensiones. A partir de eso, a medida que fueron pasando los meses, ya estamos hablando de 2 años, de la experiencia nuestra, crecientemente podríamos constatar 2 grandes tendencias. Uno, lamentablemente las personas que están en situaciones de calle continuaron subiendo mes a mes. Eso es un dato pavoroso, real, que uno puede constatar a diario. Pero punto 2, incluso aún más grave en términos sociales, porque es muchísimo más población, familias trabajadoras que tenían una estructura de ingreso, que tienen un trabajo, su estructura de ingresos trabajando, lo único que significa que son pobres. O sea, una persona trabajando en este país no está cubriendo la canasta alimenticia. Ese es el dato fuerte. Una economía crecientemente precarizada, por supuesto que hay trabajos muy buenos para personas calificadas, que pueden trabajar en zonas francas, en la economía globalizada, eso es real, eso es cierto. Los números macroeconómicos de Uruguay son fabulosos. Pero lamentablemente hay cada día más miles de personas en una estructura de precariedad laboral y precariedad de ingresos, porque la inflación y otros efectos le han ido comiendo su estructura de ingresos. Entonces, esas personas que son de alguna forma de pobreza reciente, tienen una enorme vergüenza de asistir, por ejemplo, a una olla, porque nunca les pasó por la cabeza que ellos iban a tener que ir a asistir a una olla. O sea, cuando vos hablas de ollas, y uno veía estas imágenes, vos decís, pa, qué heroico, todas las miles de uruguayos que están ayudando a otras personas a comer. Qué fabuloso. Y eso está muy bueno, y eso es cierto. Vos decías, bueno, ¿de dónde pueden conseguir la comida? Y eso habla de miles de otras personas que no están cocinando, pero están haciendo posible que esas ollas funcionen. Pero yo te lo querría plantear desde otra perspectiva. Uruguay es un país que produce al menos alimento para 40 o 50 millones de personas. Y estamos siendo incapaces de alimentar 3,5 millones de personas. Ese es el dato duro. Vos tenés un segmento, claramente, de al menos el 10% de la población uruguaya, que rotundamente está teniendo problemáticas alimenticias. ¿Está? Hace muchos años, cuando yo tenía pelo y había pasado una pequeña crisis que era del 2002, en el 2004-2005 se implementó un plan de emergencia que eran 350 millones de dólares. Con eso se logró algo totalmente menor, que era de que no hubiese más niños en la calle pidiendo comida. 350 millones, no había más niños. Es una forma dura y clara de plantearlo. Hace pocos días estaba leyendo que el Estado uruguayo hizo una de las tantas renuncias fiscales a una sola gran superficie, renunció a cobrar los 50 millones de dólares. A una sola empresa. Grupo de inversores extranjeros vino, presentó el proyecto, fue bienvenido ese proyecto, porque en hipótesis va a generar, como, no sé, ponerle 1.000 empleos hipotéticos, más allá que va a destruir 5.000, pero eso es otra discusión para otro día. El hecho concreto es que de pique consiguieron 50 millones de dólares de subsidio porque el Estado uruguayo no se los va a cobrar.
Entonces, cuando te dicen, no, mira, vos sabés que no podemos sacar a la gente de situación de calle y no podemos alimentar a los 300.000, 400.000, 500.000 uruguayos que tienen situaciones aberrantes de que trabajando no están cubriendo su piso básico de comida, yo te digo, bueno, quizás habría que revisar algunas cuentas macro de este país. Mientras tanto, un montón de uruguayos seguimos apostando por, bueno, conseguir la comida de hoy con la esperanza de que el día de mañana sea un poco mejor en este país. Jorge, Sí, perdón. recién hablabas de la situación de miles de uruguayos que a partir de esta crisis tuvieron que volcarse a la olla popular y que capaz que antes no habían pasado por esa situación, y hablabas de esa culpa o vergüenza que pueden sentir en el momento de ir a pedir un plato de comida. Y lo engancho con eso que vos decías de lo ideológico. Es en parte ofrecer un plato, pero que eso no sea un sinónimo de derrota o de fracaso, simplemente es darle una mano a esa persona. Sí, nosotros, una de las ideas que comenzamos a manejar a partir del aporte de un compañero fue de que si damos solamente un plato de comida, lo tratamos de hacer rico, lo tratamos de hacer nutritivo, pero había siempre un dejo de melancolía, de derrota, porque bueno, en realidad estamos hablando de que esa persona no podía por sus propios medios llegar a financiarse la comida, algo tan simple y básico como eso. Entonces, a partir de eso surgió la idea de que regalábamos, prestábamos libros, de alguna forma para decir a la persona que había un mañana y resignificar el presente. De hecho, una de las personas que estaba en situación de calle estaba leyendo un día tranquilamente al sol y un fotógrafo le saca una foto porque detrás había un grafiti bastante significativo, entonces la imagen era bastante impactante. Se pone a charlar para pedirle permiso para sacar la foto y le pregunta por qué estaba leyendo. ¿Por qué una persona en situación de calle estaba leyendo? Porque claro, a mi amigo fotógrafo era sorprendente que una persona en situación de calle estuviese leyendo. Porque todos nosotros terminamos invisibilizando a esa persona en situación de calle y pensamos que son de otra especie, prácticamente, porque la pobrofobia, el odio, el desprecio al pobre, es un modelo ideológico dominante que nos va filtrando todos nosotros todos los días, ¿tá? Porque la pobreza no es linda. Y esta persona, en situación de calle, le dijo que leía porque era su único momento de dignidad. Yo hace 36 años que trabajo con libros. Me gusta mucho leer. He leído decenas de personas que teorizan sobre por qué hay que leer y lo bueno que es leer y cómo te abre puertas a otros mundos. Hasta este momento nunca había encontrado una mejor síntesis. Entonces, bueno, la apuesta fue tratar de generarle muchos momentos de dignidad a muchas personas. Nosotros lo podíamos hacer, más allá que somos una pyme, y bueno, es parte de la apuesta de construir un mañana mejor, porque lo va a haber. Eso también es claro. Le contamos a la gente que las personas que se acercaban a la librería, además de la vianda, tenían la posibilidad de llevarse un libro. Claro. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? Bueno, había mucha gente que miraba estupefacto, no entendían, pasaban de largo. Un día me dice, pero yo puedo pedir un tema especial. Y claro, pues nosotros tenemos una mesa grande. Digo, sí, ¿qué tema? Yo quiero entender por qué soy pobre. Bueno, ahí le conseguí unos estudios sobre pobreza, desde la década del 60 hasta la actualidad. Le dije, no, te lo consigo para la próxima vez. Y quedó muy sorprendido que yo se le había conseguido 4 libros sobre ese tema. Y me impactó mucho porque muchas veces quizás lo que uno hiciera en una situación de extrema vulnerabilidad y fragilidad sería tener una lectura escapista, no sé, ponerte a leer ciencia ficción, ¿no? Esa persona quería saber y entender por qué era pobre. Claro. Entonces, la experiencia de la olla te va modificando radicalmente porque vos vas creciendo con todas estas interacciones. Hay algunas pavorosas, espantosas. En algún momento, en el tape que estabas manejando,
se hablaba del problema de la energía. Entonces, claro, yo automáticamente me quedé pensando, sí, el costo de la garrafa de Supergas, hay unos compañeros que son los del sindicato del gas que hacen aportes muy sistemáticos en esa línea, eso hay que decirlo. Hay sindicatos que sus afiliados se la juegan y hacen ese aporte, te regalan la garrafa. Pero yo me quedé pensando que, claro, muchas ollas la gente se termina cansando, porque es muy abrumador ver todo el día personas en situación extremadamente compleja, en la que muchas veces hay historias de drogas, a veces hay historias de abusos, otras veces hay historias penales, a veces hay historias de abandono de la persona, muchísimas más de problemáticas psiquiátricas. Entonces, el universo, la gente que muchas veces va a la situación, en esta situación más extrema, hay veces que puede llegar a ser compleja. Más allá que la mayoría son laburantes que se quedaron sin básicamente fuente de ingresos, punto, y aparte no la compliques más, es eso. Por eso son tantos miles. El hecho concreto es que en ese contexto siempre es un elemento clave pensar de que vos estás aprendiendo en cada una de estas instancias. Un día nos pasó, en una de las primeras ollas, de hecho creo que fue la primera, que habíamos hecho la comida, pero vamos, en realidad, todos de sexo masculino aquella vez, muy políticamente incorrectos, básicamente no sabíamos demasiado, habíamos conseguido una receta, etcétera, la habíamos hecho con mucha energía, con mucho amor, y realmente a nosotros nos había gustado mucho. Estamos muy orgullosos de nuestro guiso. Una persona empieza a comerlo, deja de comer, se va a su carrito y trae un paquete, no me acuerdo si de lentejas o si de lentejas era. Dice, compañero, sírvase. Yo, no, muchas gracias, no se preocupe, guárdelo que nosotros lo estamos consiguiendo. Y la persona mirándome a los ojos me dijo, es para ustedes, porque yo necesito aportar. O sea, la persona no quería caridad. O sea, el primer día nos enteramos por la vía de los hechos que las personas no quieren caridad, querían un trabajo, querían una estructura de ingresos y no querían seguir yendo a la olla, más allá de que fuéramos recontra simpáticos nosotros. ¿Está? A la gente le da bronca y vergüenza ir a una olla porque saben que es una injusticia. Por lo público y notorio, hay comida para 40 millones. ¿Y yo no tengo derecho a comer? ¿Por qué? Entonces, una sociedad que crecientemente sacraliza solamente a los que hacen mucho dinero y no le importa que hagan harina a unos cuantos, bueno, obviamente en el abajo, crecientemente, hay incomodidad, por decir una forma políticamente correcta. Esto empezó hace 2 años, ¿no? Sí. Seguramente, y lo estás contando, pasaron por un montón de situaciones. Pero hoy, en la actualidad, ustedes siguen colaborando, Sí. siguen ayudando a la gente, pero seguramente se tuvieron como que reciclar en cierta medida Sí. o tratar de atender otras situaciones que se les presentan. Sí, ¿Cuál es la realidad hoy? nada más que en realidad crecientemente la población a la que nosotros fuimos atendiendo eran personas que tenían de alguna forma, la mayor parte en este momento, tienen un lugar donde vivir, pero no tienen realmente como parar la olla. Entonces no era tanto la necesidad de la comida caliente, sino de insumos. Por supuesto que seguimos teniendo comida hecha pronta, porque, por ejemplo, nosotros en algún momento teníamos y seguimos teniendo, una propuesta que es que a algunas familias les llevamos la comida a la casa. Básicamente por una problemática a veces hasta distancia. Y un día entré en una pensión, en lo que vendría a ser Palermo, Barrio Sur. Me quedé sorprendido que ese lugar fuera legal, dicho con todo respeto. No podía entender que alguien le cobrara a otro ser humano por estarnos viviendo en ese lugar. Y las personas que eran de muy avanzada edad y muy fragilizadas físicamente, le digo, bueno, no, pero lo que puedo hacer es que yo les traigo
el arroz, etcétera, etcétera. Le digo, listado de elementos que le podemos traer, y ellos cocinaban la piecita. Entonces, claro, me pasé a explicar de que a esa altura del mes, obviamente, ya no tenían dinero para pagarse la garrafita de 3 kilos. No había dinero para pagarse una garrafa de 3 kilos. Y eran 3 personas viviendo dentro de núcleo familiar muy envejecido, muy enfermo, adentro de una pensión. Entonces, claro, esas son las situaciones con rostro que vos te encontrás. Por supuesto que ahora en realidad estamos llegando a otro, en función de que nosotros de alguna forma quedó bastante institucionalizado, que la librería siempre había algún recurso alimenticio, estamos crecientemente llegando a otro segmento que son de alguna forma, y diría que en estos últimos meses el que ha ido creciendo sistemáticamente, que son jefas de familia que tienen trabajo, que tienen un menor a cargo, que son trabajadoras, que tienen el trabajo y directamente no pueden cubrir su presupuesto. Entonces, bueno, ahí hay una apoyatura de comestibles y sistemáticamente hay muchísimo más vergüenza y mucho más culpabilidad y mucho más necesidad de explicarte por qué está haciendo lo que está haciendo. Y nosotros siempre sistemáticamente le decimos, tu palabra me alcanza. No necesito que me traigas un certificado de nada. No necesito saber ni tu recibo de sueldo, ni cuánto te pagan, ni cuánto tenés que pagar por la pieza o por el alquiler. Porque nosotros ya sabemos de que si una persona llega a pedir, es porque lo necesita. Esto es algo que sistemáticamente insistimos mucho porque en la vulgata de la gente que quiere dormir tranquilo es que las personas que van a una situación de olla están de listo y que son todos unos vagos, unos gordos, que comen 4 veces en el día de ollas distintas y van cotejando en cuál hay sushi, en cuál hay caviar. No, la comida lamentablemente cuasi industrial que se hace en una olla, la puedes hacer con la mejor ganas, pero no es la más rica del planeta, lamentablemente, porque tenés que hacer mucha y muchas veces se te puede haber pasado el arroz y a veces no quedó bien cocido. O sea, pasan cosas con la comida y la gente la necesita comer. Entonces, perdón. No, vos sabés que todavía me estás contando un montón de cosas interesantes y a mí me sigue dando vuelta esa frase de esa persona en situación de calle que dice que el libro y la lectura es un momento de dignidad. Es una frase tremenda. Es tremendo. Es tremenda esa frase. Y me lleva a preguntarte, ¿cuál es el rol de la cultura en época de crisis? Fabulosa pregunta. Pues esas son las preguntas motivantes. La primera respuesta dura, casi neoliberal, que te voy a dar es, a mayor nivel educativo, menor chance de que tengas que estar buscando comida en un container. Por ende, queda tan claro eso, que en el peor momento de la crisis de Argentina del 2001, hubo una feria del libro y fue en la que se batió récords de venta. Nadie de la industria editorial y de los libreros lo podía creer. Argentina estaba totalmente quebrada, los bancos cerrados, y la gente iba, contaba los billetitos y no se compraba un libro para ellos, se lo compraban para el chiquilín. ¿Por qué? Porque todos los padres sabían que si había una esperanza, era que ese chiquilín tuviera nivel educativo. Ese es el primer titular. Que es lo que vendría a ser el rol de la educación en cualquier proceso económico. Hay un economista que se llama Solow, que el tipo te explica de que 2 economías con misma cantidad de recursos, hay una que sube los números macroeconómicos y la otra está estancada. Bueno, una hizo inversión en educación, la otra no. En una hay innovación tecnológica, hay científicos, y en la otra no. Cosa curiosa, Uruguay ha dejado de apostar por la innovación tecnológica. Pero eso es una discusión para otro día. Es una de las malas señales que está dando este país a su población. Por eso la gente se va de este país. El siguiente punto es la cultura macro. La cultura macro lo que te permite es, cosa curiosa, ver cosas que si no tuvieras ese marco cultural, ni te hubieses enterado que existía. Lo que habitualmente se define que
a mayores niveles culturales, mayor nivel de sensibilidad. Podés ver otras cosas, tenés lenguajes en común con otras personas y, cosa curiosa, en los momentos más críticos, el marco cultural no te lo puede bloquear el clearing de informes. Puede ser que el clearing de informes impida que tú accedas a bienes y servicios, pero no te puede cortar eso. La cultura no es embargable, no es bloqueable. Y esto me lo enseñó una persona que había escapado de totalitarismos en el siglo XX. Me dijo, mira, cuando yo pude cruzar una frontera huyendo de los nazis, lo único que me pude llevar fue la cultura que me habían dado mis padres. Esa fue la diferencia. Por lo tanto, esa persona pasó muy mal cierto periodo y luego levantó cabeza en otra sociedad más libre, sin persecuciones. Jorge, te Sí. propongo sumar otra historia, otra realidad a Sí. esta charla que estamos teniendo. Vamos al móvil. En el móvil está nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿cómo andás? Bienvenido. Te vemos y te escuchamos. Wilmar, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Por ahí, algo que viene pasando y que seguimos cubriendo hace 2 años en TV Ciudad. No nos vamos a cansar de seguir mostrando lo que viene ocurriendo en los barrios donde los vecinos y vecinas pobres se organizan para darles de comer a otros vecinas y vecinos pobres. Y como lo venimos repitiendo ya hace un tiempo, es bastante pesada la mochila que cargan los vecinos. A mis espaldas ven la cola que hay para entrar a esta olla. No queremos dar un golpe bajo, ni mucho menos, pero simplemente mostrar esa realidad, que hay una cola bastante amplia de gente y sobre todo de muchos niños y niñas esperando para un plato de comida. Y por suerte acá en el barrio, en el tobogán donde nos encontramos, los vecinos están organizados con esta olla que se prepara, que funciona martes y jueves, para darles un plato de comida. Vamos a entrar a la olla a conversar con algunos de los referentes, un salón que tienen acá y donde desarrollan distintas actividades, en donde, bueno, venden ropa, por ejemplo, para poder juntar dinero para seguir teniendo esta olla que funciona hace 2 años. Vení, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una de las referentes que trabaja acá en la olla en la olla del tobogán. Sí, es verdad. Acá estamos hace 2 años, mañana cumplimos 2 años de olla interrumpida, dando una mano solidaria a los vecinos que la están precisando. Y bueno, en esto estamos, ¿no? Digo, con las vecinas acá, que son unas cuantas que trabajan. Tengo gente mayor, como vieron, pero bueno, ahí la vamos peleando. Hace 2 años, bastante pesada la mochila, ¿no? Bastante, porque juega todo también una convivencia dentro de las ollas, ¿verdad? Es decir, toda gente distinta, con la misma situación de necesidad, pero bueno, acá estamos. Vamos a pasar para ver la olla, para ver cómo trabajan. Te invito a que me acompañes. Hace 2 años, ¿a cuántos platos más o menos están sirviendo martes y jueves? Ahora estamos alrededor de 350, 360 platos de comida y a veces se nos va más cuando pasa el 15, 16, que son las fechas de como quien dice, llegando a fin de mes, y se hace más cuesta arriba, ¿no? ¿De dónde sacan los recursos? Bueno, los recursos, nosotros integramos la red de apoyo solidaria por autonomía y vida digna del Cerro, y a veces algún donante, amigo que pasa y apoya con algo, ¿no? Algún sindicato, y bueno, ahí estamos, una organización como ALA que ha estado prácticamente desde el principio con nosotros, de violencia contra la mujer, trabajando y apoyándonos. ¿Qué pasa si ustedes no sirven la comida acá martes y jueves? Y se pone negra para el vecino, ¿no? Es decir, por lo general en estos barrios humildes, la mayoría de los vecinos, si no es alguno que trabaja en la construcción y alguno que tiene algún trabajo, por lo general se trabaja la mujer en el servicio doméstico y la amplia mayoría trabajan en trabajos transitorios, ¿no? Como la venta de caramelos en los ómnibus, la recolección de basura, tenemos unos cuantos recicladores.
gente que trabaja en la feria vendiendo la ropita usada. Y bueno, si el país no genera, estos vecinos no pueden salir a trabajar. Ustedes que son vecinos de acá del barrio, decíamos ahora, vecinos pobres, dándoles de comer a otros vecinos pobres. Y bueno, siempre en todo índole de la vida y en los barrios humildes también se conoce mucho la solidaridad. Nuestro país se destaca por esa situación, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora, ya para cerrar, al salón que tienen acá. Me contabas hace un rato, María del Carmen, que bueno, venden ropa también para poder juntar recursos. Claro, nosotros hoy por hoy, aparte de la verdura que nos trae la red, que recibe de la Intendencia y de la UAM, tenemos que comprar. Tú viste que son 3 ollas y esas 3 ollas vas a ver que a veces tenemos que estar agregándole agua, porque no nos dan. Y con esa ropa nos autogestionamos, a 15 pesos se vende ahora, estuvo hasta hace poco a 10 pesos, y el vecino ha colaborado muchísimo. Después tenemos, por ejemplo, allá hay una pila de juguetes que estamos juntando para ocasiones que hacemos fiesta con los chicos. Ahora tuviste que estábamos en la cola haciendo una lista porque no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos queremos que le dé a todos los chicos algunos cuadernos, algunas mochilas, algunos chalecos que fueron útiles escolares. Ahí está. Entonces eso pensamos hacerlo ahora en Semana de Turismo, el lunes, y bueno, de intentar dar a todos los más chicos que podamos, ¿no? A los chicos que podamos. Hemos empaquetado, mirá. Está por allá, pero ahí se ve que han empaquetado algún material. Empaquetado, claro, de a un cuaderno con lápiz, goma y eso, porque queremos que llegue a los que vengan. Digo, si vienen más chicos, bárbaro, podemos repartir doble, ¿no? Y tenemos para los liciales también. Algunas cuadernolas y unos chalecos, unos lindos chalecos que nos consiguieron por medio de la organización ALAS. Te voy a hacer una pregunta que les hacemos a las ollas que en TV Ciudad venimos cubriendo hace 2 años. Capaz que, claro, en 2020 y en 2021 era más difícil preverlo, pero hoy se levantó la emergencia sanitaria, la economía del país se está recuperando, pero no parece que fuera a aflojar acá, ¿no? O sea, que ustedes pudiesen levantar esto porque hay alguien que por lo menos puede cubrir para la olla. Es decir, hablando en general de los pobres, digo, los pobres por lo general, te decía, son trabajadores transitorios, digo, con su changa siempre, entonces a veces no, los recicladores también tienen problemas para reciclar, la gente que vende en las ferias, si no está reactivada la economía, tampoco vende su trapito usado. Para el caramelero fue tétrico todo este tiempo de la emergencia. Y bueno, se hace difícil para la gente humilde procurar un plato de comida. María del Carmen Leite, en nombre de todos los vecinos que colaboran acá, te agradecemos por estos minutos y gracias por el trabajo que hace. Nosotros, perdona que diga esto, pero necesitaríamos que el Estado se ocupara más de la situación, que más allá de traer alguna ayuda por medio de la red, nosotros notamos ahora que está acrecentando la cola, se viene el invierno, nos gustaría que no hubiera ollas, comenzando por allí, pero ya que las hay para dar un plato solidario caliente a esta gente, sería necesario que el gobierno apoyara más, que el Estado apoyara más. Van a sacar los planes de emergencia, todos esos planes solidarios que están dando, la TUA, todo eso, van a limitar, van a seleccionar la gente para darle y evidentemente va a quedar muchísima gente que no puede estar trabajando en un trabajo fijo, seguro, un sueldo de todos los meses, sin comer. Hoy cerramos de acá el tobogán, volvemos a piso, Wilmar, cuando te quieras. Gracias, Diego. El abrazo grande también para todas las personas que vienen trabajando en esa olla desde hace 2 años. Jorge, en la Ilíada, Diomedes, o Diomedes en griego, era el general más joven que junto a Néstor, el más viejo, trabajaban para mantener la calma en época de crisis. Sí, es por eso que se llama así la librería. ¿Y crees que tu librería en estos 2 años colaboró para mantener la calma un poco? Fue el objetivo, según la Ilíada,
todo eso era posible porque estábamos protegidos por Palas Atenea, que de alguna forma es la diosa griega que regía la inteligencia, la cultura. Por supuesto que esa es la apuesta nuestra. A mí me impactó mucho cómo la señora Leite, que recién habló, logró sintetizar de una forma meridianamente clara la situación de precariato de la mayor parte de la población uruguaya. Porque si vos sacás los famosos funcionarios públicos uruguayos y los escasos trabajos privados bien pagos y, bueno, empresarios y los jubilados que tengan jubilaciones buenas, el resto de la población está en una creciente fragilidad económica. Y eso significa que lo que no debería existir, que son las ollas, lamentablemente todas las proyecciones dan, en términos reales, de que van a seguir, bajo diversos formatos, pero van a seguir las ollas, porque si no vos tenés un estallido social. Es tan fácil, tan simple y tan claro como eso. Porque se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando toda la noche, Muchísimas pero queda gracias la a invitación ti. para una próxima instancia para órdenes. poder seguir charlando. A las órdenes. Gracias por Muchas acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros volvemos mañana en vivo a las 8 de la noche. Que pasen bien. Chao.